Bueno, hola a todas y a todos quienes nos ven por WhatsApp o por Facebook. Pues como saben, soy la maestra Reina, ¿verdad? Soy asesora del Círculo de Estudio de Villas del Papa Francisco y apoyada por Fundación por la Educación. Pues el día de hoy les voy a dar una asesoría en línea, ¿verdad? Porque en estos tiempos pues no hemos podido, ¿verdad?, coincidir en estos tiempos de contingencia, pero por este medio pues podemos continuar, ¿verdad?, brindándoles asesorías para que sigan avanzando en sus estudios, ¿verdad?, y no se pierdan. El día de hoy voy a trabajar esta asesoría, la voy a dividir en 3 tiempos, ¿verdad? Considerando los módulos que tenemos, ¿verdad? Con los que hemos estado trabajando en la escuela. Por ejemplo, entiendo que tenemos el módulo de, para empezar, los números y vamos a conocernos. Entonces voy a dividir la asesoría en esos 3 módulos y voy a retomar temas relevantes, temas que considero que pueden venir en el examen, ¿verdad? Si ya los vieron ustedes y ya pasaron por esa parte del libro, pues les sirve para el repaso, porque sí es importante, ¿verdad?, que se nos quede todo grabadito para el día del examen. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a empezar con precisamente el módulo del libro para empezar. El libro para empezar, aquí lo tengo. Es la primera vez que doy clases en línea y pues estoy usando este programita donde ustedes pueden ver el libro en digital. Algunos ya lo tienen en digital, ¿verdad? Entonces otros fueron a recoger su libro a la escuela y me parece muy bien que tengan su libro. Y vamos a centrarnos en la página 21 y me voy a ir a la página 21. Aquí entiendo que ustedes ya han trabajado en la escuela, avanzaron, ¿verdad? Avanzaron bastante y según lo que me han revisado en WhatsApp, pues también veo que tienen avance. Pero vamos a centrarnos en un tema que se expone aquí en la página 21, que habla sobre 19 y 21, ¿verdad? Aquí estamos. Bueno, todo lo anterior que vieron se trató del nombre, ¿verdad? De cómo a nosotros nos han puesto un nombre, ¿verdad? El nombre propio o el nombre de pila, y tenemos nuestros apellidos también. Entonces, a lo mejor nos dicen diferente en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, aquí dice, lee y piensa. Para llamar a otra persona sin utilizar su nombre completo, podemos utilizar las formas familiares, que son las formas cariñosas del nombre. Por ejemplo, a los Josés se les puede decir Pepe. También es muy usado el diminutivo. El diminutivo, pues si entendemos, el diminutivo es, por ejemplo, si se llama Rosa, decirle Rosita. Si se llama Sara, decirle Sarita, ¿sí? Y a eso se le llama diminutivo. Se deriva del nombre, ¿verdad? Y aquí dice los ejemplos, ¿verdad? Elena se le dice Elenita, Pedro, Pedrito, así. O bien de una forma que destaque alguna característica personal que se conoce como sobrenombre, ¿verdad? Sobrenombre o apodo. Por ejemplo, la flaca, el galán, la güera. Bueno, nosotros podemos estar cómodos con ya sea una forma familiar de nuestro nombre, un diminutivo o un sobrenombre, si estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque a veces los sobrenombres
pueden, digámoslo así, insultar, ¿verdad? O no agradar a la persona a la que le decimos el gordito o algo así, ¿no? Entonces tenemos que ser sensibles, ¿verdad? Y si nosotros decimos sobrenombres, pensar que la otra persona está de acuerdo con que le llamen de esa manera, ¿verdad? Sea de cariño o porque son muy cercanos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estuvimos viendo en estos temas, ¿verdad? Que la mayoría pues ya ha respondido en casa o en la escuela, ¿verdad? También quisieras resaltar cuando hablan de la designación de nombre, en esta parte donde hace una pregunta que dice, ¿cuál es el proceso que sigue para asignar un nombre a las personas en tu comunidad, además de llevarlas al registro civil? Bueno, es importante en esta pregunta ponernos a pensar en cuál es el procedimiento que hay en nuestra comunidad para designar un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, existen diferentes culturas, ¿verdad? Existen diferentes culturas y cada cultura tiene sus tradiciones, ¿verdad? Cada cultura tiene su modo de expresarse, ¿verdad? Y mientras sea respetuosa al derecho ajeno, por ejemplo, ¿verdad? Que no transgreda los derechos humanos, tiene libertad, ¿verdad? Esa cultura para tener sus propias costumbres, sus propias tradiciones. Y, por ejemplo, si yo no las conozco, debo de respetar, ¿verdad? Debo de respetar a esas tradiciones. Y en esta pregunta se refiere a eso. Por ejemplo, en tu comunidad, en tu cultura, aparte de registrar a los niños en el registro civil con el nombre, si existe algún ritual, alguna ceremonia, ¿verdad?, para designar los nombres. Y pone el ejemplo de un señor, dudo de qué comunidad sea, pero dice el uso del nombre. Vamos a leer. ¿Y qué nombre le vas a poner a mi ahijada, compadre Simón? Pues verá usted, compadrito doctor. Damián, porque así dice el calendario de la iglesia, y Bicicleta porque esa es su tona. Así me lo dijo la ceniza. Con que Damián Bicicleta. Es un bonito nombre, compadre. Axcalé afirma muy categóricamente el zoque. Bueno, en esta lectura podemos apreciar que esta persona que va a asignar un nombre a su hija, a su hijo, perdón, pues tiene una tradición, ¿verdad?, que habla del tona, que es la primera huella que se observa en la tierra, en el portal de la casa al momento del nacimiento. Bueno, entonces, pues es una tradición, ¿verdad? La verdad yo desconozco esa tradición, y pues también desconozco, ¿verdad?, si existe alguna otra. Sin embargo, sé que hay muchas culturas, no solamente en México, sino en el mundo, que puedan tener tradiciones en relación a esto. Si en tu comunidad se practica algo así, aquí en la página 10, no, perdón. Sí, en la página 10 vamos a contestar la pregunta, ¿verdad?, que habla de eso. Y luego nos vamos a ir a la página 33. Perdón, a la página 32. Vámonos a la página 32. Ustedes en casa pues ya tienen sus libros, ya sea en digital o ya sea en físico. Y vamos a ver qué hay en la página 32. Todo eso ya lo han respondido, ¿verdad? 32. Bien. Bueno, como yo ya les hablé de lo que es el nombre de pila, ¿verdad?,
los diminutivos y los sobrenombres, pues también existen lo que se llama pronombres personales, ¿verdad? Por ejemplo, si no sabemos el nombre de una persona, pero queremos referirnos a él, ¿no? Él fue, podemos decir, él fue, o ella, él o ella, ¿verdad? Entonces, podemos referirnos con esos, se llaman pronombres personales. En el caso de este ejercicio, les dice que completen las siguientes expresiones con las palabras llama, se, es, ella o él o la, ¿no? Entonces aquí vienen dos de los pronombres personales y ustedes van a llenar estos cuadritos como él se llama Oscar, ¿verdad? Y así. Muy bien. Ella es Sara, por ejemplo. Entonces ustedes lo van a contestar. A lo mejor ya lo contestaron. Y después nos vamos a ir a la página 34. Vamos a ver qué dice. Bueno, primero les voy a dar esta lectura, Dice, lee y piensa. Los nombres o los sobrenombres los usamos dependiendo de las situaciones en las que participamos. Estas pueden ser formales, como al solicitar un trabajo, por ejemplo, nos presentamos con nuestro nombre completo, e informales cuando nos encontramos con personas con las que nos relacionamos de forma cotidiana. Por eso podemos usar nuestros sobrenombres o diminutivos. Entonces, en esta lección, como ya lo han visto, si ya la han realizado, o aquí viene la lección que habla de esto, de dos ambientes, ¿verdad? De dos espacios, el formal o el informal, ¿verdad? Cuando utilizamos nuestro nombre completo es en los espacios o ambientes formales, ¿verdad? Al momento de ir a solicitar un trabajo, por ejemplo, no vamos a poner en la solicitud el flaco, por ejemplo, ¿no? Porque así es donde nos conocen a lo mejor en nuestra colonia, o mi mamá me dice, por ejemplo, Sarita, o me dice, no sé, algún diminutivo. No, eso no se utiliza en un ambiente formal como es al solicitar un puesto de trabajo, por ejemplo, al estar en un juzgado, ¿sí? Hay espacios que requieren formalidad y que necesitan ustedes hablar por nombres de pila, ¿verdad? Y bueno, y ya en el espacio familiar, ya sea con nuestros amigos, si estamos de acuerdo con ese sobrenombre o ese diminutivo que nos dicen, pues así nos referimos, ¿verdad? De cariño, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, a mí en casa, mis hermanos me dicen Lupita, yo me llamo Reina Guadalupe, entonces me dicen Lupita, y pues en el trabajo me dicen Reina, ¿verdad? Entonces son diferentes espacios. Lupita es como más de cariño tal vez, y porque ya están acostumbrados a decirme de esa manera también, ¿verdad? Entonces, así es como es esta lección respecto a los nombres. Y vamos a la página 34. Bueno, aquí les habla sobre la formalidad, ¿verdad? Si es formal o es informal. Pues, por ejemplo, al presentarnos en nuestro trabajo, ustedes van a poner al asistir al banco, si es formal o informal. Al presentarnos al juzgado, aquí ustedes van a poner formal si es formal o informal si es informal. Y en el caso de esta actividad, pues sí sabemos, ¿verdad?, que los nombres propios, el nombre de pila, siempre va a ir con mayúscula, ¿verdad? Cuando lo escribimos, un nombre siempre va a ir con mayúscula, es importante. Entonces es lo que haremos en este ejercicio, completar, ¿verdad?, con mayúscula el nombre. Por ejemplo, aquí
puede decir Pablo y así ustedes lo van a llenar o ya lo hicieron. Esto es un repaso, ¿verdad? Cuando se escribe un nombre en diminutivo de forma familiar o un sobrenombre, la letra inicial será mayúscula. O sea que también me dice que no nada más el nombre de pila, el nombre formal, va a llevar esa mayúscula, sino también los diminutivos, ¿verdad? O los sobrenombres. Cuando nos referimos a una persona es en mayúscula. Bueno, a continuación voy a pasar al siguiente módulo, que es el módulo de los números. Chicas y chicos de la palabra, si gustan permanecer en el video, viendo el video, perdón, pues les puede servir. Estos conocimientos nos sirven a todos. Igual a los chicos de los números, repasar para empezar, pues también les puede ser de gran ayuda y así. Todos los conocimientos son valiosos y estamos haciendo un repaso, ¿ok? Bueno, voy a irme al módulo de los números. Aquí está. Bueno, aquí está el módulo de los números en digital. Vámonos a la página 19. Este libro entiendo que hemos avanzado mucho. Quienes tienen este módulo han avanzado bastante, ¿verdad? Porque tenemos bastante tiempo. Pero nos quedamos en... Bueno, aparte de que siento que sí necesitan un repasito porque pues a lo mejor estamos algo oxidados, ¿verdad? Y es importante repasar. Entonces voy a repasar algunas lecciones que siento que son importantes y en el próximo video ya vamos a entrar a divisiones y a suma de fracciones y a lo último que nos quedamos de esas lecciones. Bueno, vamos a ver lo de los números naturales, ¿verdad? Tenemos en la página 19 estos cuadritos, ¿verdad? Que son siempre ustedes deben de fijarse en su libro, esos pequeños recuadros que vienen antes de las lecciones. En esos recuadros pues les están explicando ese conocimiento que ocupan para contestar todas las preguntas y los problemas que vienen en su libro. Bueno, entonces nos muestran los números como del 1 al 9 y el 0 se llaman dígitos y con ellos podemos escribir cualquier número. Es verdad, o sea, si yo pongo un 1 y pongo 2 ceros, pues escribo el 100, ¿verdad? Si pongo el 2 y pongo un 0, escribo el 20. O sea, con estos números puedo escribir todos los números que se me ocurran. Bueno, entonces ya los reconocimos. Se le llaman números naturales, ¿verdad? Y aquí te habla de las decenas, ¿verdad? Bueno, el número 1 representa que hay una decena, ajá. Muy bien. En el número 5 representa que hay 5 unidades, ¿verdad? Estuvimos viendo lo de las decenas, las unidades, las decenas y las centenas, ¿verdad? Entonces, las decenas se escriben así, ¿verdad? Por ejemplo, el 10 son 10 decenas, perdón, es una decena. El 20 son 2 decenas, el 30 son 3 decenas, porque son grupos de 10, ¿verdad? De 10 en 10. Vamos a la página 22. Creo que aquí está mejor explicado. Bueno, ya vimos en la página anterior que les digo, la 19, cómo son las decenas. Las unidades se representan con los números naturales, que es un solo dígito, ¿verdad? Las decenas se representan con 2 dígitos y son de 10 en 10, ¿verdad? Esta es una decena
Estas son 2 decenas, ya se las expliqué, y así. 9 decenas son 90, ¿verdad? Y en el caso de las centenas, así las leemos. 100, 200, 300, 400, 500. Por ejemplo, el 100 es una centena, ¿verdad? El 200 son 2 centenas. Y así, ¿verdad? El 300 son 3, son 3 centenas y así. Y en el caso de, bueno, 600, 700, 800 y 900, 900 son 9 centenas, ¿verdad? Bueno, aquí te explica, cada dígito que forma un número se le llama cifra. Por ejemplo, en el caso de las centenas, ya sean 3, 4, 5, 10 centenas, cada centena va a tener 3 cifras, ¿verdad? Y se forma de 3 cifras. A cada dígito que forma un número se le llama cifra y tiene un valor que depende de la posición que ocupa en el número 324. 24 tiene 3 cifras, ¿verdad? Y aquí vemos cómo se ve de derecha a izquierda. La primera cifra es el 4, la segunda cifra es el 2 y la tercera cifra es el 3. Bien, entonces vamos a ver qué dice aquí. El número, la primera cifra de derecha a izquierda representa las unidades, la segunda cifra las decenas, y la tercera cifra las centenas. Por ejemplo, en el número 856 el valor de cada cifra de acuerdo con su posición es, por ejemplo, de derecha a izquierda, el 6, pues su valor es de 6 unidades, ¿verdad? El 5, su valor es de 50 decenas. Y el 8, su valor es de 800, que serían, perdón, me voy a regresar. En el caso del 5, representa 5 decenas, es el 50, ¿verdad? Y en el caso del 8, representa 8 centenas, que serían 800, ¿verdad? Y así. Sé que también vienen unidades de millar, aquí está. Las unidades de millar, pues ya estamos hablando de los miles, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo, estas son las unidades de millar, ¿verdad? La cifra de derecha a izquierda se representan las unidades de millar. Y pues se leen, por ejemplo, si yo digo una unidad de millar, o sea, qué elegante decir, no, pues a mí me pagan 2 unidades de millar o 3 unidades de millar, que serían, por ejemplo, 2000, 2 unidades de millar, o una unidad de millar, pues es un 1000, ¿verdad? 1000. Y así como lo vemos aquí, tenemos hasta 9000, ¿verdad? Entonces 9000 son 9 unidades de millar. Y así, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la página 26, es lo que estoy viendo. Hablamos de los símbolos en la página 41. A ver. Bueno, esto ya fue una lectura, ¿verdad?, que nos habló de dónde provienen los números naturales, cómo es que surgen, ¿verdad?, en las antiguas civilizaciones. Ya le dieron una leída a esto. Y vamos a la página 41. Me estoy enfocando en esos conocimientos, ¿verdad? Yo sé que ya han contestado su libro y esto es un repaso que le estamos dando. Posteriormente continuaremos con lo que nos falta. Yo sé que han avanzado mucho en casa, entonces a lo mejor ya se acabaron el libro, ¿verdad? Y pues sí, también necesito que me lo hagan saber, ¿no? Entonces tenemos en esta parte dice
Dice, observo que las cifras correspondientes a las unidades de millar en color rojo son iguales. Las cifras correspondientes a las centenas en color azul son diferentes. Es mayor que 3. Entonces, 2703 es mayor que 2370 o 2703 es mayor que 2370. Esto es lo que yo quiero que reconozcan y que no se confundan, ¿verdad? El símbolo que significa mayor que y el símbolo que significa menor que. Y aquí es donde pone un ejemplo, ¿verdad? Vamos a utilizar el símbolo de esta manera en este renglón que ven aquí. El símbolo significa este mayor que, ¿verdad? Y este significa menor que. Entonces pone un ejemplo aquí de 2703 que es mayor y abro el signo mayor que 2370, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los tiempos. Tengo muy poco haciendo este trabajo de clases en línea, pero tengo este programita. Muy bien, entonces ustedes, bueno, van a ubicar en los ejercicios, siempre que tengan una duda me pueden hablar por teléfono, ¿verdad? Recordamos en las actividades los gráficos de barras, si lo recuerdan, ¿no? Que nos presentaban tablitas, ¿verdad? Por ejemplo, en la tienda de electrodomésticos El Gran Almacén registró artículos de mayor venta durante el año. Observa en la siguiente tabla los datos correspondientes al año 2005 y contesta las siguientes preguntas. Entonces aquí vemos los artículos, ¿verdad? Y utilizamos la gráfica de barras. Se distribuyeron esta información que está en esta pequeña tablita, ¿verdad? Lámparas 900, televisiones 1160, licuadoras 905, vajillas 1150. Bueno, aquí tenemos toda la información. Y esta información se va a desglosar en la gráfica de barras, ¿verdad? Esta es una gráfica de barras que tiene esa información. Dice, El Gran Almacén, artículos de mayor venta del año 2005. Si se fijan, pues cada barra es un artículo, ¿verdad? Entonces nos dijeron que las lámparas había en el 2005 900. Entonces se corrobora con esta información, lámparas 900. Y así, ¿verdad? Es importante acordarnos que esta es una gráfica de barras y saber cómo se hace. Pues así es de sencillo, ¿verdad? La gráfica de barras se hace de esta manera. Solamente se va colocando la información y como ven, aquí está, ¿no? Artículo, artículo, artículo y cantidad, ¿verdad? En este caso tenemos las centenas, que es 100, 200, 300 y así, y las unidades de millar. En el caso del artículo más vendido, pues tenemos dos, ¿verdad? A ver cómo está aquí. Pues muy parecido a las televisiones y las vajillas. Por 10 hay una diferencia, ¿verdad? De 10 unidades. Entonces vamos a ver cómo se observa aquí, ¿verdad? Tenemos 1100 y así. Vamos, esto nos sirve precisamente para que a la vista sea más evidente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo observo la gráfica, no me pongo a sacar muchas cuentas porque para mí, a simple vista, ya veo qué artículo se ha vendido más, ¿verdad? Con una diferencia mínima, pero más o menos veo lo que se está vendiendo más fácilmente, ¿verdad? Sin embarollarme mucho. Para eso sirven precisamente las gráficas de barras.
hacen más visual, ¿verdad? Eso, los números, que a veces puede ser muy tedioso, ¿verdad? Pero así es más fácil de ver esa información. Dice, a una gráfica como la anterior se le llama gráfica de barras. Observa que en el eje horizontal está anotado el tipo de artículo y en el eje vertical las unidades vendidas. La altura de cada barra indica el número de unidades vendidas de cada artículo. Bueno, vamos a ver si es cierto. Así como dice, ¿verdad? En la línea horizontal, que es la línea horizontal, es la que va así, como lo señala. Pues están los artículos, y en la vertical está la cantidad de ventas, y eso viene siendo la gráfica de barras. Que no se nos olviden esos conceptos, ¿no? Yo entiendo que han trabajado bastante en el libro, que han avanzado en preguntas y en problemas y demás, pero hay que repasar precisamente esos conceptos, ¿verdad? Como los que les estaba explicando. Y bueno, vamos a continuar ahora con, muy bien, con el libro entonces de Vamos a conocernos. Bueno, aquí lo tengo, vamos a conocernos. Bueno, también las chicas que llevan el libro de Vamos a conocernos han avanzado bastante, ¿verdad? Cada quien, desconozco si han acudido a la escuela por su libro, pero pues es importante repasar. Además, todos vamos a llevar un día, ya que hemos avanzado en los módulos, vamos a conocernos. Es un libro que es como civismo, ¿verdad? Y el tema que yo quiero tratar ahora en este libro de Vamos a conocernos es el tema del racismo. Y aquí habla del racismo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Reconozcamos nuestras diferencias, dice, ¿no? Dice, las personas tenemos semejanzas y diferencias. Reconocer en qué nos parecemos y en qué somos diferentes es importante para conocernos mejor. Comprender las diferencias entre las personas nos hace más valiosas, no hace más valiosas a unas que a otras, perdón, y que respetar nuestras diferencias es importante para vivir mejor. Pues así es, ¿verdad? Así como les hablé de las diferencias que hay entre las culturas, ¿verdad? Entre las tradiciones de diferentes pueblos y comunidades, pues también hay diferencias en las personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona puede ser rubia, una persona puede ser morena, ¿verdad? O afroamericana. Sí tenemos diferencias físicas, tal vez unos más altos, otros más pequeños, pero en nuestras diferencias está la riqueza de la humanidad, ¿verdad? Todos somos humanos, humanas, y es muy rico todo lo que son los fenotipos y todas esas diferencias, ¿verdad?, que tiene la humanidad. Entonces tenemos que aprender a respetar, a valorar y apreciar las diferencias, ¿verdad? Y sentirnos orgullosas y orgullosos de nuestras características, ¿verdad? Porque pues todos somos bellos y bellas, ¿verdad? Como humanos, como humanas. Entonces habla aquí del racismo. Dice, ¿has escuchado expresiones como las siguientes? Bueno, aquí te dice, hey, güerita, pásale a comprar. Se tiene ojos de chale. Mis hijas no son muy bonitas, pero son blanquitas, dice. Bueno, o sea, está como reconociendo que el ser blanquito es mejor, no le hace que no estés tan bonito, pero el ser blanquito, ¿no? Sí son frases que son racistas, ¿verdad? Por ejemplo, el que te digan, no seas indio, ¿verdad? También eso es
racista, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Son frases que denotan racismo. ¿Sabes qué es el racismo? Pues, ¿y qué opinión tienes de él? Bueno, vamos, ya al final de la lección nos va a quedar más claro qué significa ser racista. Entonces, aquí dice, observen las siguientes imágenes. Las culturas indígenas del pasado son un orgullo nacional. Las del presente para muchos una vergüenza. ¿En cuál de ellas crees que se practica el racismo y por qué? Bueno, yo considero que en la segunda, ¿verdad? Porque bueno, sí es de orgullo hablar de esas culturas, ¿verdad? Prehispánicas, de nuestras culturas indígenas, antes de que llegara Colón, ¿verdad? Y los conquistadores. Sí hay un gran orgullo, pero también las culturas indígenas de nuestra actualidad son respetables, ¿verdad? Y son muy importantes para nuestro país, ¿verdad? Son muy importantes y pues hay que valorarlas mucho, sus tradiciones, su cultura, su lengua materna, ¿verdad? Son importantes y se deben de reconocer y de apreciar, ¿verdad? Bueno, aquí en la página 27 vamos a leer, en todos los países existe el racismo, México no es la excepción. Es racista quien menosprecia a una persona por creer que posee características físicas o étnicas superiores. Por ejemplo, es racismo quien piensa equivocadamente que una persona negra, morena u oriental es inferior a una blanca. Además del racismo, existen otras formas de discriminación, como las que sufren las mujeres, por ejemplo, los indígenas, los ancianos, los indigentes, los enfermos de SIDA o los discapacitados, ¿verdad? Todo eso es racismo, esa es exclusión que le damos a esas personas por su color de piel, ¿verdad? Por su condición física, por su edad, ¿verdad? Eso se refiere a racismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se pudiera decir país ejemplar económicamente y que todos quieren ir a vivirse a Estados Unidos y esas cosas, pues también fue y ha sido un país pues bastante racista, ¿verdad? Aquí nos muestra una foto de ese grupo que se llamaba el Ku Klux Klan, ¿verdad? Que eran personas de raza blanca, ¿no? Que pues mataban y hacían daño a la comunidad de afroamericanos, ¿verdad? Porque los consideraban inferiores, ¿verdad? Por su color de piel, los consideraban inferiores. Acuérdense que en Estados Unidos se vivió el esclavismo, ¿verdad? Por mucho tiempo se esclavizaron a estas personas afroamericanas, o como le llaman, negros, ¿verdad? Pero es más correcto decir afroamericanos. Entonces a ellos pues los sometieron mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando se empezaron a liberar, a abolir la esclavitud, pues surgen estos grupos, ¿verdad? Este grupo como el Ku Klux Klan, que se dedicaba a perseguir pues a los negros, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo, dice, perdón, para evitar el racismo y otras formas de trabajo desigual, es necesario comunicarnos con las personas que consideremos diferentes. Es preciso escucharlas, tratar de entender sus opiniones y maneras de vivir y preguntarnos qué beneficios o prejuicios nos trae sentirnos distintos y cómo perjudicamos al otro, a nosotros mismos o a la sociedad con nuestra actitud. Es necesario dialogar, tratar de entender las opiniones y maneras de vivir del otro. Al conocerlas,
nos podemos dar cuenta que contamos con características comunes y que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad e importancia. Solo así, perdón, podemos conocerlas y unirnos a ellas para defender día a día valores universales como el derecho a la vida, el respeto a las diferencias y a la aplicación honesta de la justicia. Sí, todo eso son valores universales, como dice ahí, que significa que aunque seas una persona asiática, un afroamericano, aunque seas una persona de una comunidad indígena, tú tienes derechos, ¿verdad? Tienes derecho a la justicia, a que se respeten esos derechos, ¿verdad? Y tus diferencias y tu cultura y tradiciones. Y no por ser diferente, ser menospreciado, ¿verdad? Ni yo puedo ir menospreciando, no me puedo ir por la vida, ¿verdad? Menospreciando a este tipo de personas que tienen alguna característica, así como también se habla pues de las personas que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? O alguna enfermedad. O simplemente que somos diferentes a veces por el color de piel, ¿verdad? Y a veces se discrimina, ¿verdad? De esta manera, se es racista. Entonces, debemos de dejar esas actitudes, ¿verdad? Y dialogar con quien nos violenta, ¿verdad? Dialogar y evitar, ¿verdad? Ese tipo de conductas. Bueno, vamos a ver los tiempos. Muy bien. Vamos a ir cerrando con en la página 29, ya me la pasé. Aquí está. Aquí habla también de la tolerancia. Bueno, hablé un poco del racismo, que es lo contrario a la tolerancia, ¿verdad? Una persona que es tolerante no va a ser racista, ¿verdad? Porque el tolerar es entender esas diferencias, ¿verdad? Es entender que una persona vale igual que otra persona porque tiene los valores universales, ¿verdad? Siente igual que yo, ¿verdad? Tiene sentimientos, puede sufrir igual que yo. Entonces yo me vuelvo tolerante, yo puedo tolerar esas diferencias. Dice que la tolerancia favorece la convivencia en armonía. Y un aspecto primordial para lograr el aprecio y el respeto a las diferencias entre las personas es la práctica de la tolerancia. Y ya nos pide que reflexionemos sobre qué es la tolerancia, qué beneficios se obtiene de la tolerancia y muestra unos ejemplos aquí. Dice, para contestar estas preguntas, comenta algunas situaciones en las que tú u otra persona hayan sido tolerantes. Bueno, dice aquí, las mujeres son inferiores a los hombres. Es mejor una lengua indígena que el español. Los extranjeros perjudican a nuestro país. Mi religión es la única verdad. El gobierno debe tener mano dura. Todos los inventos son hechos por hombres blancos. Bueno, aquí te está dando unos ejemplos que hablan de, pues, igual de discriminación, ¿verdad? Al decir, pues, que las mujeres son inferiores, se está discriminando a la mujer, ¿verdad? Al decir que mi religión es lo que impera, no se está respetando otra cultura, porque cuando se habla de que otra persona tiene otra creencia, ya sea testigo de Jehová, ya sea cristiano, ya sea católico, ya sea que tenga sus tradiciones, su espiritualidad la viva como lo dicen sus tradiciones, el decir mi única verdad es esta, pues también se está discriminando, ¿verdad? Se está haciendo un poco tolerante. Entonces muestran signos de poca tolerancia a estas frasecitas que hay aquí.
Y bueno, para finalizar, que nos quede bien claro sobre la tolerancia, dice: la tolerancia es una actitud de respeto y aceptación de las ideas, opiniones, creencias, costumbres, maneras de ser, de pensar y de actuar, diferentes u opuestas a las propias. Con tolerancia es posible favorecer el desarrollo de la gente y la convivencia armónica. Sin tolerancia no hay paz. La falta de tolerancia, es decir, la intolerancia, tiene sus orígenes en la creencia de que la forma de vida de una persona o de un grupo es superior a las demás. Las guerras comienzan en la mente de los hombres y por eso hay que construir en sus mentes la defensa de la paz. Bueno, pues así nos queda más claro lo que es tolerancia, ¿verdad? Entonces vimos dos conceptos importantes, el concepto de racismo y el concepto de tolerancia. Y pues doy por terminada la clase en línea. Posteriormente voy a adjuntar otro videíto de clase en línea. Y pues los quiero mucho. Cuídense mucho. Miren, adiós les dice mi nuevo gatito que tengo en casa. Aquí andaba de metiche, el metiche. Bueno, cuídense mucho. Sigan trabajando en sus libros. Mándenme las dudas. A veces sí me mandan muchas dudas o me mandan muchas tareas hechas, pero luego ya se pierden un poquito, ¿verdad? No se preocupen, no se presionen. Cuando ustedes tengan la oportunidad de mandar dudas o de mandar ejercicios contestados o así, lo hacen. Bueno, yo aquí voy a estar, yo les voy a seguir mandando las clasecitas. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós.